la última aparición, nos quedamos en la última aparición del Evangelio de Mateo. Entonces, por favor, abran su Biblia en la página, en el capítulo 28, versículo 16. Vamos a empezar a leer, vamos a leerlo otra vez completo, porque nos quedamos a la mitad, pero pues vamos a leerlo completo como para tener así toda la aparición. Mateo 28, 16. Aparición en Galilea y misión universal. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron. Ya vimos que adorar implica, es el culto que se rinde a Dios. Entonces aquí Mateo nos está diciendo que lo está reconociendo como Dios. Si bien algunos dudaron está la libertad del hombre. Ante la misma experiencia, los hombres reaccionan o podemos reaccionar de diferentes maneras. Unos podemos reaccionar creyendo y otros pues no. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Y creo que hasta ahí nos quedamos, en la página 359 del libro. 359 a la mitad. En el número 1 dice, Jesús ha recibido del Padre todo el poder. ¿No? Aquí donde dice, me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Jesús, todo el poder. Es entonces Jesús, el Señor del cosmos, de todo lo que existe, investido de potestad plena, absoluta y universal. Todo el poder sobre todo lo que existe. Esto supone la perfecta glorificación de Jesús Mesías. La perfecta glorificación. A ver, permítanme un segundo. ¿Se acuerdan que lo que estamos viendo ahorita es la glorificación de Jesús? A ver. Ok, entonces está viendo el cuadrito azul, ¿verdad? ¿Sí? Sí, bueno, entonces, estamos en esta parte de la Pascua del Señor, es lo que estamos estudiando ahorita. Entonces ya vimos la resurrección y estamos viendo las apariciones. Acuérdense que nadie vio a Jesús resucitar, pero vieron el sepulcro vacío y luego vienen las apariciones. Y entonces los apóstoles ven sepulcro vacío más apariciones, se acuerdan y dicen, claro, es que nos dijo que iba a resucitar. Y entonces ahorita estamos viendo las apariciones. Y aquí, lo que acabamos de leer, esto de que me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra, habla de su glorificación, de la glorificación de Jesús, de su entronización. Ya le ha sido dado todo el poder, ¿no? Aquí nos está hablando de que ha sido entronizado con todo el poder, el heredero real, el Señor de señores del cosmos completo. Y eso sucedió. Ok, y eso sucedió aquí, después de que ascendió, ¿ok?
Entonces nos regresamos al libro, al mismo párrafo, dice, esto supone, o sea, el haber sido investido de la potestad plena, absoluta y universal, esto supone la perfecta glorificación de Jesús Mesías. La perfecta glorificación. Aquí ha sido glorificado. ¿Se acuerdan que Jesús le dice en los discursos de despedida, Jesús le dice al Padre, glorifícame, glorifícame, como estaba antes? Entonces, ha subido al cielo y ha recibido el reino de manos de Dios. Es lo que sugiere el verbo pasivo, me ha sido dado. Ya ha recibido el reino. Es el cumplimiento de la palabra enigmática que dijo a los miembros del Sanedrín. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada, me parece, que les dijo, veréis al Hijo del Hombre. No, perdón. Eso se lo dijo, perdón, me equivoqué. No lo vimos la clase pasada. Eso se lo dijo Jesús al sumo sacerdote en su juicio religioso, cuando le pregunta, ¿eres tú el Mesías, el Cristo? Y le dijo, sí. Pero no nomás eso, no nomás soy el Mesías, sino que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Entonces, ya se cumplió esto. Jesús ya ha sido glorificado, ya ha sido hecho Rey de Reyes, Señor de Señores, ya ha recibido todo el poder. Entonces, esa es una de las enseñanzas de esta aparición. A ver, número 2, Jesús, el soberano del universo, envía ahora a sus discípulos a la gran misión por el mundo entero. A ver, vamos a seguir leyendo en la Biblia. Versículo 19, capítulo 28, versículo 19. Dice, id pues y haced discípulos a todas las gentes, haced discípulos. A todas las gentes, o sea, también a todas las gentes quiere decir que incluye también a los gentiles. O sea, aquí hablamos de la catolicidad de la iglesia, del universalismo de la salvación. La salvación es para todos. Todos debemos ser discípulos de Jesús, todos. En un principio Jesús solamente les predicaba a los judíos, porque así había sido la voluntad del Padre. Pero después la predicación tiene que llegar a todos, a todas las gentes. Pero entonces, a ver, ir pues y hacer discípulos a todas las gentes, pero ¿cómo se van a hacer discípulos las gentes? La gente, ¿cómo se va a hacer discípulo? Con dos cosas. La primera, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. La gente debe ser bautizada en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y número 2, ese es el número 1. Y número 2, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. O sea, Jesús había estado con sus discípulos de manera muy cercana, viviendo 2 años y medio cerca de ellos, enseñándolos. Ellos vieron, o sea, viviendo con ellos, ellos pudieron ver quién era Jesús y Jesús enseñaba, predicaba al pueblo, pero a ellos de una manera especial. Y de una manera especial les explicaba lo que había dicho, les explicaba las parábolas a ellos especialmente. Entonces, todo lo que Jesús les había enseñado especialmente a los discípulos, o sea, Jesús se tomó el trabajo de prepararlos de manera especial y lo que les había dicho, ahora ellos lo tenían que ir a decir. Por eso dice, enseñándolos a guardar todo lo que yo os he mandado. Entonces, tienen que hacer discípulos a las gentes, ¿cómo? Bautizándolas y enseñándoles. Ahora, nosotros, como que lo del bautismo más o menos lo estamos cumpliendo, ¿no? Aunque ya hay algunos chavos que opinan que mejor hay que bautizar a los niños cuando crezcan y que ellos escojan y etcétera, que es un gran error. Pero, bueno, bautizamos a nuestros hijos. Aquí como que lo que estamos cumpliendo no tan bien es esto de enseñándolos. Eso es lo que no estamos cumpliendo muy bien. Hay mucha gente, desgraciadamente, ignorante de su fe.
Entonces, qué bueno que nosotros ya estamos estudiando para que nosotros podamos salir a enseñar, salir a evangelizar. Bueno, entonces, a ver, entonces vámonos al libro a ver esto. Página 359, último párrafo. Dice, el verbo, dice, hacer discípulos a todas las naciones, lo cual indica un movimiento de seria incorporación a la doctrina del maestro. Hacedlos discípulos míos, hacedlos seguidores míos, hacedlos discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que escuchan, los que están atentos, los que los siguen. Esos son los discípulos. Todos los demás, todas las gentes tienen que ser discípulos de Jesús. O sea, hay que incorporarlos a eso. Por eso dice aquí que es un movimiento de seria incorporación a la doctrina del maestro. Ajá. Jesús se limitó a predicar a los judíos, esa fue la orden que recibió del Padre, pero la salvación estaba destinada a todos los pueblos, a todos los pueblos. Jesús escogió, el Padre, o sea, Dios escogió un pueblo, que es el pueblo judío. Jesús se encarna en el pueblo judío. O sea, de los judíos, del pueblo judío viene la salvación. Esa es una realidad porque Jesús es judío. Pero la salvación es para todos. En adelante, todo mundo podrá salvarse haciéndose discípulo de Jesús. El bautismo es el medio de agregación al movimiento religioso de Jesús. Así te incorporas al movimiento religioso de Jesús. Es un rito exterior, es un signo sensible, sí, pero en virtud del cual se opera una realidad espiritual en la persona del bautizado. Cuando estamos bautizando o cuando se bautiza una persona, hay un rito externo, pero pasa mucho más de lo que se puede ver, mucho más de lo externo. El bautizado queda convertido, fíjense qué belleza, esto subrayenlo y apréndanselo, porque es una belleza. El bautizado queda convertido en una pertenencia de Dios. Todos los que estamos bautizados somos pertenencia de Dios, somos de Dios, somos de Dios. Estamos consagrados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como que tenemos un sello, como que en el bautismo se nos pone un sello que dice es de Dios y no se nos quita nunca, 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 para la eternidad. Bueno. Ok, este es el bautismo. Luego la enseñanza, página 361. El objetivo de, enseñándoles a guardar todo lo que os he ordenado. La enseñanza jugó un papel primordial en el ministerio de Jesús. Jesús enseñó muchísimo. Durante todo su ministerio enseñaba. El objetivo de esta doctrina fue cómo vivir ética y religiosamente como hijos en el reino de Dios. ¿Qué era lo que enseñaba? ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? Era lo que enseñaba. Como hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que enseñar nosotros. Y luego, vámonos a la Biblia otra vez para que puedan subrayar ahí directamente. Versículo 20b. Y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros. O sea, no dice, en el original no dice estaré, sino es en presente. Yo estoy con nosotros. Y recuerden, les había contado, me parece que en arameo el verbo ser o estar es como en el inglés, el verbo to be. I am es yo soy, yo estoy, igual. Yo soy o yo estoy con ustedes. Entonces Jesús aquí al decir yo estoy con vosotros día tras día,
Es igual, es como si dijera, yo soy con vosotros, y yo soy es el nombre de Dios, yo soy con vosotros, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa de Jesús, página 361, no solo se refiere a una presencia permanente, sino que ofrece un auxilio constante y eficaz a los mensajeros del Evangelio. Fíjense qué bonito, está con ellos, pero ofrece un auxilio constante y eficaz. Así que si nosotros decidimos cumplir con nuestro deber bautismal de enseñar, contamos con la ayuda de Jesús, con el auxilio constante y eficaz, particularmente en las persecuciones. Esta presencia continua y operante está marcada en el verbo yo estoy. La asistencia de Jesús será permanente hasta el fin de los tiempos. Bueno, estas fueron entonces las apariciones en el Evangelio de Mateo. Ahora vamos a ver las apariciones en el Evangelio de San Juan. Y abran por favor su Biblia en Juan 20, 11 al 18. Juan 20, 11. Aparición a María de Magdala. Estaba María junto al sepulcro llorando. O sea, quiere decir llorando. O sea, no solamente lloró una vez, sino llorando, como que continuaba, como que era una acción que se continuaba, llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron, los ángeles le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Fíjense cómo aquí los ángeles no le dan ningún mensaje. Los ángeles no dan, solamente le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Pero realmente ellos no le dan un mensaje. O sea, en los otros tres evangelios, los ángeles son los que dan la noticia de que Jesús resucitó. Aquí no, aquí nomás preguntan, no tienen ninguna noticia los ángeles. Versículo 14. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. ¿Por qué no lo reconoció? Porque Jesús ya es de otra dimensión. Ya tiene un cuerpo transformado, un cuerpo glorioso. Por eso es que no lo reconoció. Le preguntó Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, fíjense, tan no lo reconoció que pensó que era el encargado, le dijo, Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo me lo lleve. Jesús le dijo, María, María, el nombre con el que él le llamaba. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuní, Rabuní, que significa maestro. Replicó Jesús, bueno, pero maestro para los judíos, esta palabrita de Rabuní no lo usaban para los maestros judíos, sino que lo usaban para dirigirse a Dios. O sea, los maestros judíos eran rabí, pero este es mucho más. Esto es Rabuní. Versículo 17. Replicó Jesús, deja de tocarme. O sea, podemos pensar que María, pues, lo tocó, ¿no? Pero Jesús le dije, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre. Todavía no me puedes tocar, porque no has subido al Padre. Pero aquí como que podemos pensar, pero después de que yo suba al Padre, sí me vas a poder tocar. Pero ahorita no. Pero vete donde mis hermanos y diles,
Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos, he visto al Señor. Y les repitió las palabras que Jesús le había dicho. A ver, vámonos a ver la explicación en el libro. Página 364, porque ya la 363 ya la vimos. 364. A ver, vamos a ver las observaciones que nos da aquí el padre Carrillo acerca de los ángeles. 1. María no muestra la menor admiración a la vista de los ángeles. Los ángeles, o sea, los ángeles están ahí y los ángeles le preguntan ¿por qué lloras? Y María les responde. Pero realmente no hay de parte de ella ninguna emoción especial, ninguna impresión. Mientras que en los otros 3 evangelios, las mujeres se sobresaltan cuando ven a los ángeles, sienten temor cuando ven a los ángeles. Y en cambio en el Evangelio de San Juan, María Magdalena, nada de nada cuando le hablan 2 ángeles. Entonces, número 2, los 2 ángeles parecen ser una combinación de los ángeles que puso Marcos y Lucas. 3, los ángeles en el Evangelio de San Juan no tienen un mensaje que comunicar, nada más preguntan por qué lloras, pero realmente no tienen ningún mensaje. Entonces, podemos pensar que el último redactor del Evangelio de San Juan puso a estos ángeles después, porque si los quitamos, si quitamos a estos ángeles del Evangelio de San Juan, como que el relato no sufre, porque ¿para qué están ahí? No dieron ninguna noticia, solamente para preguntarle por qué lloras. Como que el último redactor del Evangelio de San Juan dijo, ay no, en los otros 3 hay ángeles, pues aquí también vamos a meter unos. Por estas razones, estas 4 razones que acabamos de ver, es lícito pensar que el relato primitivo de Juan ignoraba la visión de los ángeles. Y estos fueron introducidos tardíamente por influencia de Marcos y de Lucas. O sea, en un principio no formaban parte del Evangelio de San Juan. Podemos pensar eso. Entonces, después vemos, vio María a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. María no reconoce a Jesús porque ya no está ligado a las condiciones de vida en este mundo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que aquí Jesús tiene una naturaleza humana terrestre? Esas son las condiciones de vida de este mundo, una naturaleza humana terrestre como la nuestra. Pero como ya estaba muerto y resucitado, tenía un cuerpo glorioso, ya no tenía estas condiciones para la vida de este mundo. ¿Por qué ya no? Pues porque ya no iba a estar en este mundo. ¿En dónde iba a estar? Acá. Entonces tenía un cuerpo, sí tenía un cuerpo, pero un cuerpo glorioso, diferente. Por eso es que María no lo puede reconocer. Tiene un cuerpo, sí, pero que goza de tales privilegios que se diría no es el mismo. O sea, no es el mismo cuerpo, es la misma persona, pero con un cuerpo diferente, un cuerpo transformado, un cuerpo glorioso, un cuerpo celeste. En realidad es su cuerpo, pero pertenece a otro mundo. ¿A cuál mundo? A este de acá. Por eso no lo reconoce María. Entonces, bueno, se le aparece y leemos el último párrafo de la página. Jesús le dirige una sola palabra, pero es su nombre propio, su nombre personal, el de la intimidad. Seguramente Jesús así la había llamado a lo largo de su ministerio, seguramente le llamaba María. Y hasta ese momento en que le dice María es cuando lo reconoce. Es que en las circunstancias nuevas en que Jesús se encuentra, solo puede ser reconocido mediante una superación del orden natural, por una palabra o un gesto que venga de él. María sola no podía reconocerlo. Jesús tenía que hacer algo para ser reconocido. Y ese algo fue
llamarle por su nombre, María. En el fondo, Jesús resucitado solamente es reconocido mediante un acto de fe. María cree, podemos pensar legítimamente que se abraza a los pies de Jesús y le dice Rabuní. Rabuní, que significa maestro. En la literatura judía no se empleaba más para dirigirse a los hombres este término, se empleaba para referirse a Dios. Muy probablemente, fíjense, muy probablemente en la mente del evangelista, la palabra de María es una confesión de fe en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque al reconocerlo, le da un nombre que en las escrituras solamente, no solo en las escrituras, sino en la literatura judía, solamente se le daba a Dios. O sea, como que María lo está reconociendo como Dios en la mente del evangelista. Esto es lo que nos quiere decir aquí, al poner en labios de María la palabra Rabuní. Luego, cuando le dice, no me toques, que todavía no he subido al Padre. ¿Cuál es la razón de la prohibición? ¿Por qué no lo puede tocar? Es que todavía no he subido al Padre. De esta subida a su Padre, Jesús había hablado abundantemente durante los discursos de la despedida. ¿Se acuerdan? Les conviene que me vaya, porque si me voy, les voy a enviar el Espíritu Santo. Les conviene que me vaya, porque voy a arreglar unas habitaciones en la casa de mi padre. Ya había hablado de la subida al Padre. Su subida al Padre inaugurará un nuevo orden de cosas. Será la nueva era del Espíritu. Un nuevo orden de cosas, cosas que no existían antes. La nueva era del Espíritu, porque dentro de poco iba a enviar el Espíritu Santo. La nueva economía, la nueva alianza. La nueva alianza que apenas se había realizado. ¿Se acuerdan? En la última cena, esta es la sangre de mi alianza, de la alianza nueva y eterna. Entonces, se inaugura este nuevo orden de cosas. Cuando Jesús haya subido al Padre, entonces María sí podrá tocar a Jesús. Ahorita no me puedes tocar, no me toques. Pero cuando Jesús suba, sí podrá tocarla. Sin embargo, esas relaciones no podrán ser de la misma naturaleza, no pueden ser de la misma naturaleza. ¿Por qué? Pues porque María se queda acá, en la naturaleza terrestre, igual que nosotros. Y aquí, pues claro que nos podemos abrazar porque tenemos la misma naturaleza. Pero Jesús está acá, en otra dimensión. Entonces sí lo vamos a poder tocar, pero de otra forma. Entonces, sin embargo, esas relaciones no podrán ser de la misma naturaleza que las muestras de afecto que Jesús permitía durante su vida terrestre. O sea, Jesús, de ahora en adelante ya nadie lo puede abrazar, así como nosotros. Acariciar, besar, no se puede. No podrán ser iguales porque el cuerpo de Jesús se va a encontrar en un estado nuevo y diferente, en una dimensión neumática espiritual, acá. Cuando el evangelista formula sus expresiones, muy posiblemente piensa en el contacto profundo, físico, pero espiritual. O sea, nosotros sí podemos tener un contacto con Jesús, sí, pero un contacto profundo, espiritual, que es real, sí, es real, pero es sobrenatural. Ese contacto nosotros lo tenemos, o sea, nosotros tenemos ese contacto con Jesús resucitado. ¿Cuándo? Cuando comemos su carne y bebemos su sangre en la Eucaristía. Cuando comulgamos, o sea, es el único momento en que nosotros tocamos a Jesús. Ese es el único momento en que lo tocamos, en que estamos en contacto con Él, es cuando comulgamos.
corriendo en nosotros la misma vida eterna que el Hijo recibe incesantemente de su Padre. Fíjense qué maravilla. Es decir, cuando pensamos en esto, por Dios, decimos, ¿cómo es posible que la gente no vaya a misa y no comulgue? Hay que decir esto, hay que explicarlo. Bueno, y después, ¿qué le dice Jesús a María? María la Magdalena. Pero vete donde mis hermanos y diles, vete a mis hermanos, qué dichosa a María Magdalena, que es la que les va a dar o sea, la más importante noticia del mundo, María Magdalena se la va a dar a los apóstoles. Una mujer se lo da a los apóstoles, acuérdense de eso. Eso es bellísimo. La mujer evangelizadora, la mujer dando la buena noticia, la mejor del mundo. Pero vete donde mis hermanos, ahí la envía, y diles, subo a mi Padre, vuestro Padre, y a mi Dios y vuestro Dios. Este es el anuncio solemne de la perfecta exaltación de Jesús. Subo a mi Padre. Les está anunciando, subo a mi Padre. El anuncio de la perfecta exaltación de Jesús. No es solamente el querigma. ¿Cuál es el querigma? Jesús que murió, resucitó. Ese es el querigma. Es una notición. Es una notición, no, claro que sí. Pero esto de subo a mi Padre y a vuestro Padre, no es solamente, es más. ¿Por qué? Porque es la proclamación de que el Padre va a glorificar a su Hijo. El Padre va a glorificar a su Hijo con la gloria que tenía en él antes de que el mundo fuera. Ay, no, y esto sí lo vamos a leer. A ver, Juan 17:5, por favor. Pongan un papelito en su Biblia y en su libro. Y ahora, Juan 17:5, por favor. Esto ya tiene que estar subrayado, fíjense. Dice, ahora Padre, Jesús en oración con su Padre, ¿no? Ahora, acá está, acá, después de la última cena, como por aquí, le dice, ahora Padre, glorifícame tú junto a ti. Tú, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía a tu lado, porque el Hijo es eterno y siempre ha existido y siempre ha estado con el Padre y estaba glorificado junto al Padre. Pero deja todo eso porque se hace hombre. Se hace hombre, deja todo lo que tenía acá para hacerse hombre igual a nosotros. Entonces, cuando regresa, le dice, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo existiese. Jesús, el Hijo preexistente, glorificado junto al Padre desde antes que el mundo existiese, la palabra, ¿no? Entonces, ahora glorifícame y déjame como estaba antes. Bueno, entonces, otra vez al libro. Y esto lo deben de saber sus discípulos. Los discípulos deben saber esto, que Jesús va a subir al Padre para ser glorificado. María es la confidente y la afortunada mensajera. Híjole, a mí se me antoja ahorita aquí como que de mi corazón brota una oración. Que el Señor nos haga a cada una de nosotros afortunadas mensajeras. Que nos bendiga y que nos haga mensajeras de esta gran noticia. Sobre todo a nuestros seres, a los que Él quiera, pero de momento se me antoja sobre todo a nuestros seres queridos, a los cercanos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestro marido. Que nos haga mensajeras, confidentes de Él, afortunadas mensajeras. Luego, la palabra de Jesús es densa y tiene alcances muy profundos. Fíjense qué bonito.
como dice arriba, pero vete donde mis hermanos. Jesús está diciéndole a los discípulos, mis hermanos. Declara a los discípulos sus hermanos. Pero si existe este parentesco, es que derivan del mismo padre. ¿Quiénes son los hermanos? ¿Qué son los hermanos? Los hermanos son los que tienen el mismo papá o la misma mamá, ¿no? Pero aquí estamos hablando del padre. Subo al padre, diles que subo a mi padre, vuestro padre. O sea, somos hermanos de Jesús porque tenemos el mismo padre. Subo a mi padre, vuestro padre. Por eso somos sus hermanos. Sin embargo, página 368, Jesús y sus hermanos se sitúan en diferentes niveles y en planos desiguales. ¿Verdad que sí? Pues sí. Jesús es el Hijo, eternamente Hijo. Es el Hijo, él es el unigénito que está en el seno del Padre. En tanto que nosotros, o los discípulos, y después nosotros, serán hijos de Dios porque en ellos, porque nosotros circula vida divina. Porque recibimos el Espíritu del Hijo. En nosotros circula vida divina, vida eterna, que nos será comunicada justamente por el Hijo Jesús. Jesús nos comunica su vida divina cada vez que comulgamos y nos comunica su espíritu en el bautismo y después cada vez que lo pedimos y en cada sacramento, cada vez que recibimos un sacramento, ¿no? Entonces eso nos hace ser hijos. Por nuestra sangre corre vida divina, vida eterna. En este texto vigoroso hay una afirmación más de la filiación muy particular que relaciona a Jesús con su Padre Dios. María es la mensajera de una nueva feliz. El verbo he visto en tiempo perfecto deja traslucir las impresiones hondas y persistentes que se produjeron en el corazón de Magdalena a la vista de Jesús resucitado. He visto. Bueno, es que fíjense, en el versículo 18, vamos a leer el versículo 18. Ay, perdón, me perdí en la Biblia, permítanme. 20:18. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos, he visto al Señor, y les repitió las palabras que Jesús había dicho. Entonces, María es la mensajera de una nueva feliz. He visto en tiempo perfecto, deja traslucir las impresiones hondas y persistentes que se produjeron en el corazón de María Magdalena a la vista de Jesús resucitado. Bueno, entonces terminamos con esa aparición y vamos a ver otra aparición. Miren, déjenme explicarles otra cosita. Las apariciones de Jesús como que las podemos dividir en dos. Una son como para decir, yo que morí, resucité, estoy vivo, soy yo, miren, soy yo, estoy vivo. Y otras apariciones son para decir, soy yo, pero ya soy, pero soy de otro mundo, ya soy de otra dimensión. Soy yo, resucité, soy el mismo, pero ya estoy en otra dimensión. ¿Sí? Como que esos son como los dos diferentes objetivos de las apariciones de Jesús. Por eso en algunas apariciones lo reconocen y en otras apariciones no lo reconocen. En unas apariciones no lo reconocen. Él tiene que hacer algo para que lo reconozcan. Porque nos está diciendo, sí soy yo, solo que de otra dimensión. Solo que ya estoy en otra dimensión. En la dimensión celeste. Bueno. Entonces, vamos, por favor, a leer otra aparición
en el Evangelio de San Juan. Juan 20, 19, 23. Apariciones a los discípulos, y es otra completamente diferente. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban. Esto es muy importante. Tenían cerradas las puertas, pues tenían miedo a los judíos. O sea, claro, después de que habían matado a Jesús, pues claro que los discípulos decían, pues nos puede ir igual. Nos puede pasar lo mismo que le pasó a él. Entonces estaban asustados, amedrentados, miedosos, encerrados. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, ¿cómo que se presentó? Si estaban las puertas cerradas, ¿cómo se metió si estaban las puertas cerradas? Es que Jesús es de otra dimensión. Jesús ya no necesita abrir una puerta para entrar. Ya es de otra dimensión. Ya tiene un cuerpo transformado, un cuerpo celeste, es diferente. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Donde hay Jesús hay paz. Jesús viene siempre con su paz, con su shalom. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Está dando muestras, soy yo. Puedo traspasar las paredes, puedo entrar a esta habitación sin abrir las puertas, pero soy yo. Vean mi costado, vean mis manos. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Aquí, Señor. En las Escrituras, el Señor es Dios. Está con mayúscula. Entonces aquí también lo están reconociendo como Dios. Jesús les dijo otra vez, la paz esté con vosotros. A ver, vámonos al libro. Esta manifestación de Jesús tiene doble objeto. ¿Para qué se manifiesta aquí? ¿Para qué se les aparece? Primero, mostrar que el mismo Jesús crucificado y muerto ha vuelto a la vida. Por eso les enseña las manos y el costado. Soy el mismo. Y dos, enseñar que su cuerpo, aunque real, ha revestido cualidades neumáticas. ¿Qué quiere decir cualidades neumáticas? Son cualidades espirituales. Es un cuerpo espiritual que ya no es sujeto a las leyes normales de la naturaleza. Por eso puede entrar estando las puertas cerradas. Ok. Jesús, página 370, a la mitad. Jesús se da a conocer mostrando las cicatrices gloriosas de su crucifixión. Bien hubiera podido presentarse sin mostrar sus heridas. Bien hubiera podido solo presentar las cicatrices de la mano y eso hubiera bastado. Pero Jesús muestra además la llaga del costado. ¿Por qué es importante para Juan la llaga del costado? ¿Se acuerdan que en el Evangelio de San Juan, Juan nos narra que el soldado, o sea, que van a pedir el cuerpo de Jesús que estaba en la cruz, y que entonces se lo van a pedir a Pilato. Pilato se sorprende que tan pronto hubiera muerto y entonces se los regala. Y el soldado va para cerciorarse, bueno, va a romperle las piernas a los otros que están crucificados junto con Jesús, y a Jesús ya lo ve muerto y se desconcierta, o sea, se asombra de que haya muerto tan pronto. Y entonces, solo para cerciorarse de que de verdad estuviera muerto, antes de regalarles el cadáver, le da una lanzada en el costado a Jesús. Y de el costado de Jesús brota agua. No, primero brota sangre, como que las últimas gotas de sangre que tenían que brotar, y después brota agua, ¿no? Como simbolizando el Espíritu Santo. La sangre simboliza la Eucaristía y el agua simboliza el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Jesús en esta aparición muestra las llaves? O sea, sí hubiera sido suficiente que mostrara las heridas de la crucifixión, pero no, también muestra la llaga del costado. ¿Por qué? Porque el costado abierto
simboliza, encierra un simbolismo particular que Juan ha captado, Juan el evangelista. De allí brotó agua y sangre, sangre que simboliza la sangre eucarística y agua que anuncia la donación del Espíritu Santo. O sea, es muy importante el símbolo del costado abierto. Bueno, bueno, seguimos en la Biblia. Nos quedamos en el versículo 21. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Y luego les dice, como el Padre me envió, también yo os envío. Fíjense, aquí estamos en el domingo de la resurrección. Fíjense, en el versículo 11, a ver, no, vamos a ver. Vayan al capítulo 20, versículo 1. Tenemos el sepulcro vacío. Después del sepulcro vacío tenemos la aparición a María Magdalena, que es la que acabamos de leer el domingo en la mañana. Y aquí, en el versículo 19, dice arribita, apariciones de los discípulos al atardecer de aquel día. Sigue siendo el domingo de resurrección, el primer domingo. Entonces, otra vez nos vamos al versículo 21. Ese domingo de resurrección que se les aparece, Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Los apóstoles son enviados de Jesús. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Por eso enseña el costado, de donde brota el agua, símbolo del Espíritu Santo, y ahorita les sopla. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. A ver, vámonos al libro. A ver, cuando se le aparece a María Magdalena, ¿qué le dice? No me toques. Diles que subo a mi Padre, vuestro Padre. O sea, todavía, como que cuando se le aparece a María Magdalena, todavía no había subido a su Padre. Pero aquí en esta segunda aparición, aquí parece que ya subió el Padre, porque fíjense, porque les sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Pero ¿qué era lo necesario para que Jesús pudiera entregar el Espíritu Santo? ¿Qué era necesario? Pues que fuera glorificado y que recibiera primero él el Espíritu Santo. Eso era necesario. Ay, perdón. Acá está, resurrección, ascensión, tenía que resucitar, ascender, ser entronizado y recibir el Espíritu Santo, recibir la unción con el Espíritu Santo, ser ungido por el Padre con el Espíritu Santo en su nueva naturaleza celeste, ¿sí? Porque Jesús había tenido Espíritu Santo en su naturaleza terrestre, sí, claro, ¿no? Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando lo bautizó, cuando recibió el bautismo del Padre en el Jordán, vino el Espíritu Santo como en forma de paloma y se posó en él. O sea, sí tenía Espíritu Santo, Jesús, pero en su naturaleza humana terrestre. Pero ahorita es como una nueva creación. Es una nueva creación. Ahora, permítanme. Ahora lo va a recibir, pero en su naturaleza humana celeste. Y entonces, ya que lo recibió, entonces ya lo puede derramar sobre sus discípulos. Entonces,
Entonces, página 371, de esta forma, cuando el domingo por la tarde se le presentó Jesús a sus discípulos, da la impresión que lo hace después de haber sido glorificado. Porque ya, como ya fue glorificado, ya recibió el Espíritu Santo, entonces él ya lo puede dar. Pudiendo entonces soplar sobre ellos y darles en toda plenitud el Espíritu Santo. La palabra de Jesús, penúltimo párrafo, como el Padre me envió, también yo os envío, es muy importante. Crea la misión apostólica de los discípulos y de todo cristiano para ir a la conquista espiritual del mundo. Miren, apóstol viene de la palabra apóstolo, que significa enviado. Los apóstoles son enviados de Jesús. Y nosotros también somos apóstoles, nosotros también somos enviados de Jesús. Esta misión es sobrenatural y divina. Procede no de autoridades humanas, sino del mismo Jesús. Esta misión se las da Jesús a los apóstoles y a nosotros también. Y es análoga a la que Jesús recibió de su Padre. Es análoga. ¿Por qué? Fíjense cómo les dice... así como el Padre me envió, también yo os envío. Es análoga a la misión de Jesús. El Padre está en el origen de toda misión apostólica. De su inmenso amor al mundo procede toda la historia de la salvación. Este envío de origen divino vale no solo para los apóstoles, sino para sus sucesores. O sea, para los apóstoles y para todos los sucesores de los apóstoles. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos y los sacerdotes, ¿no? Pero bueno. Por lo tanto, cuando la autoridad eclesiástica confiere un mandato, así sea por el bautismo, por la confirmación o por el orden sagrado, o sea, sacerdotal, o por un ministerio particular, son, en definitiva, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo de quienes procede esa misión apostolado. Cuando nosotras tenemos una misión, esa misión evangelizadora procede del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, versículo 22, lo leemos en la Biblia. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Claro, como ya lo recibió él porque ya fue glorificado acá, entonces por eso ya lo puede dar. Y por eso recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Con esta donación, página 372, con esta donación del Espíritu Santo comienza además una nueva creación. El soplo de Jesús es un eco del soplo de Dios sobre el hombre que él mismo había modelado. Esta es como una nueva... ¿Se acuerdan que en la creación el Espíritu de Dios volaba sobre las aguas? Podemos ver ya con lentes cristianos a la Trinidad. Podemos ver ahí al Espíritu Santo sobre las aguas, en la creación. Y aquí es como una segunda creación. Y el Espíritu Santo está presente también. En virtud del Espíritu que han recibido, los apóstoles podrán perdonar o retener los pecados. No solo se trata de un poder, fíjense, no solo se trata de un poder de predicar la remisión de los pecados. O sea, no es que solamente los sacerdotes lo puedan predicar, sino que verdaderamente tienen un poder real de perdonar o de retener los pecados. Poder que Jesús había ya anunciado durante su vida. Bueno, ¿cuándo lo anunció Jesús? Mateo 18, 18. A ver, vamos a ver cuándo anunció eso Jesús. Mateo 18, 18.
Pongan un papelito ahí en la Biblia para que no nos estemos perdiendo. ¿Ya lo tienen? Yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Ya lo había anunciado y aquí lo está realizando Jesús. Les da aquí el poder, ya soplando sobre ellos el Espíritu Santo, ya les da el poder de perdonar los pecados. Página 377. El perdonar los pecados es aparentemente algo negativo. Sin embargo, la realidad que allí se esconde es profundamente positiva. Cuando el Espíritu viene al hombre, lo purifica, pero al mismo tiempo le infunde vida, vida nueva, vida eterna, vida divina, la vida que tiene origen en el Padre y que brota de Jesús. Toda esta vida divina nos viene del Espíritu. Los apóstoles, ahora llenos del Espíritu Santo, han sido transformados en otros Jesús, sobre quien descendió el Espíritu para habitar en él con plenitud. Gracias a esta unción transformativa, o sea, han sido transformados como en un nuevo Jesús, podrán ser ellos como otros Jesús Mesías, o mejor todavía, como la prolongación del único Jesús Mesías, cuya misión se sintetiza en ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ¿cuál es la misión de Jesús? Así en poquitas palabras, ¿cuál es? Ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los apóstoles son como una prolongación de Jesús, que también deben quitar el pecado del mundo. Por eso les da la posibilidad de perdonarlo. Realmente el que perdona el pecado es Jesús a través de ellos. Pero son como una prolongación de Jesús. Esto antes no podía suceder. Esto antes no lo podían hacer los discípulos. Pero ahora sí lo hacen porque sí lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó el precio de nuestro pecado. Ya nos ganó el perdón del pecado. Y estos apóstoles, con este soplo que les envía Jesús, son como una prolongación de Jesús. Y por eso ellos también van a tener el poder de retener o no el pecado. A partir de este día, los apóstoles podrán ir por todo el mundo a continuar como enviados de Jesús la obra que el Padre le había confiado a Jesús, el ungido del Espíritu. A quitar el pecado del mundo como prolongación de Jesús, a perdonar, a llevar el perdón de Jesús. Ellos no son los que perdonan. El que perdona es Jesús a través de ellos. Ahora, siguiente milagro, siguiente aparición, la confesión de Jesús, Juan 20, 24, 29. Juan 20, 24. Ahí donde nos habíamos quedado. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, de la que se perdió Tomás, ¿verdad? Porque no estuvo en el momento. Los otros discípulos le dijeron, claro, cuando regresó Tomás, pues claro que le cuentan, tenían una notición que contar, un suceso grandísimo. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero era apenas domingo de resurrección, el domingo. O sea, era la primera aparición de Jesús a los apóstoles. A las mujeres ya, pero a los apóstoles era la primera. Por eso los otros discípulos de Jesús le dijeron, hemos visto al Señor, pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. O sea, no les creen, no les creyó Tomás, no les... Ajá. 8 días después, o sea, otra vez domingo, 8 días después,
estaban otra vez sus discípulos dentro, otra vez encerrados, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio de ellos, estando las puertas cerradas, otra vez, porque ya tiene una naturaleza celeste, un cuerpo espiritual diferente al nuestro. Por eso puede entrar sin abrir las puertas. Y dijo, la paz con vosotros. Luego se dirigió a Tomás. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Menos mal que Tomás no se atrevió a meter de verdad el dedo en el costado de Jesús, ni ni en las manos, ¿no? Ni en las heridas de las manos de Jesús. Menos mal que no se atrevió. No se atrevió, pero al verla creyó, al verlos creyó. Fíjense, Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. O sea, aquí Tomás lo está reconociendo como Dios. Otra vez está diciendo, Señor mío. Acuérdense que Señor era un título que solamente se le daba a Dios. En las escrituras, Señor mío, Adonai, Señor mío. Señor es el dueño. El Señor es el dueño. Y luego, Dios mío, subrayen esto porque este es el único texto de todos los evangelios que dice que Jesús es Dios. El único texto en los evangelios donde dice que Jesús igual a Dios. Señor mío y Dios mío. Y entonces Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Fíjense, otra cosa. Vámonos a la página 376. Fíjense, Jesús no estuvo presente, o sea, físicamente presente cuando Tomás dijo, pues, cuando le contaron los discípulos a Tomás que Jesús había estado con ellos, y entonces, y Tomás no les cree. Jesús no estuvo ahí presente, pero fíjense cómo Dios, o sea, Jesús manifiesta que conoce sobrenaturalmente las palabras que ha dicho Tomás. O sea, Jesús no estuvo presente en el momento en que los dijo, pero lo conoce sobrenaturalmente. De una manera sobrenatural, lo conoce lo que Tomás dijo. Y condesciende a su petición. Le dice, bueno, órale, lo invita a ver sus manos y a meter su mano en su costado abierto por la lanza. Pero bueno, menos mal que no tiene la audacia de hacerlo. Y entonces después tenemos la confesión más explícita de la divinidad de Jesús. Señor mío y Dios mío. Esta fórmula es la expresión clara de la fe cristiana. Es la confesión más explícita que de la divinidad de Jesús ofrece el Evangelio. Tomás cree y cree en Jesús Dios. Ya no solo cree en Jesús Mesías, sino que cree en Jesús Dios. Esta afirmación solemne es la conclusión no solo del relato de Tomás, sino de todo el Evangelio. Jesús es Dios. De todo el Evangelio de San Juan. Jesús es Dios. Y luego, los que no han visto y han creído, cuando dice Jesús, dichosos los que no han visto y han creído. Y esa es una bienaventuranza para aquellos que sin haber conocido a Jesús, sin embargo, han creído en él. Bueno, pues aquí dejamos la clase de hoy. Sí, porque ya no nos da tiempo y dejaríamos a la mitad del próximo milagro y no me gustaría hacer eso.
Entonces la dejamos aquí y por favor, si alguien tiene preguntas o algún comentario, es el momento de hacerlo.